Continuando con nuestra presentación sobre maquinado conformado. Terminamos en el anterior video pues hablando de lo que era la generalidad respecto a la lubricación y tenemos que tener otra cosa en cuenta durante el proceso de maquinado y tiene que ver con lo que es el desbaste primario y el acabado. Cuando hablamos de un desbaste primario, ¿qué quiere decir? Puede que nosotros tengamos un eje, ¿cierto?, que ese tenga pues unas, digamos que vamos a acá insertar una diapositiva, vamos a decir, estoy buscando, digamos que esto me sirve por acá, decir que nosotros tenemos inicialmente este eje. Este eje entonces podríamos decir inicialmente que tiene, qué sé yo, podemos decir que tiene 50 milímetros. Y nosotros no tenemos más en nuestro laboratorio, no tenemos otro eje y necesitamos uno para nuestro diseño de 30 milímetros. 30 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos nuestro centro aproximado, nuestro centro. De acá tenemos 50 y necesitamos llevarlo a 30. Digamos que acá es 30. Hasta acá tenemos que llevarlo. Toda esta parte de material pues tiene que ser removida. Cuando tenemos que hacer esa remoción inicial, como vemos que siempre tenemos que remover harto, cuando removemos harto se clasificaría dentro de un desbaste primario, porque tenemos que remover grandes cantidades de material. Y ese desbaste primario se va a encargar de producir una forma cercana a la requerida según las especificaciones de diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese proceso de desbaste primario tengo que tener en cuenta altos avances y altas profundidades. Altos avances, ¿a qué se refiere? 0.4 a 1.25 milímetros por revolución y profundidades de 2.5 a 20 milímetros. ¿Sí? Es una alta profundidad. A esas altas profundidades, ¿qué me permite? Que haya esta remoción, ¿sí?, cercana a los 30 rápidamente y con un avance rápido para no demorarnos mucho. Cuando hacemos esto, altos avances y altas profundidades, el acabado superficial de la pieza de trabajo no es la rugosidad muy alta, pero realmente no nos importa porque estamos aproximándonos a la medida final, que sería 30 milímetros. Cuando nos aproximamos ya a la medida de 30 milímetros, ya entraríamos a lo que se llama el acabado final. En ese acabado final, pues sabemos que vamos a llegar a alcanzar las dimensiones finales. Ya obviamente tenemos que tener en cuenta las tolerancias, si es un agujero o si es un eje, entonces tolerancia del eje o tolerancia del agujero. También pues tenemos que tener en cuenta el acabado de la superficie, y ese acabado de la superficie está ligado con que tenemos bajos avances y bajas profundidades. Cuando estamos llegando, estamos muy cerca a los 30 milímetros, yo ya no puedo tener los mismos avances y mismas profundidades, sino que tengo que empezar a tomar avances que estén comprendidos entre 0.125 a 0.4 milímetros por revolución y bajas profundidades entre 0.75 y 2 milímetros. Eso lo hacemos con o para garantizar como tal estar dentro de las tolerancias y para tener un excelente acabado superficial. Un buen acabado superficial que va a depender de estos parámetros que acabamos de comentar. Entonces, dentro de su informe, usted tiene que colocar, si está realizando inicialmente un desbaste primario, pues obviamente tiene que decir cuáles son las dimensiones iniciales, cuáles van a ser las finales. Si va a utilizar un desbaste primario, especificar cuál va a ser su avance, cuál va a ser su profundidad. Ya cuando esté llegando a la medida acercada a la medida final, pues hablar o especificar todo lo correspondiente al acabado final. Como les comentaba anteriormente, nosotros podemos presentar un modelo de corte ortogonal. Ese modelo de corte
hace referencia al proceso de conformado al proceso de corte y al momento relativo y la ubicación entre la herramienta de corte y la pieza de trabajo que está girando. ¿Sí? Entonces viene acá, el ángulo formado por la dirección de la velocidad resultante de corte y la arista de corte recibe el nombre de ángulo de inclinación. Aquí lo vemos lambda. ¿Sí? Cuando lambda es igual a 90 grados, el modelo de corte se conoce como corte ortogonal, mientras que para lambda menor a 90, diferente a 90 grados, el modelo de corte se denomina corte oblicuo. El que nosotros vamos a ver acá es el que más se utiliza, es el que más generaría posibles daños sobre el material o daños sobre la herramienta de corte, o serían como unas consideraciones bien importantes es respecto a el caso o el modelo de corte ortogonal, que es el que vamos a ver inmediatamente. Dentro de ese modelo de corte ortogonal usted observa algunos ángulos que ya hemos hablado, que es el ángulo de incidencia. Este ángulo de incidencia formado entre el material y el flanco acá de la herramienta de corte tiene que estar entre 5 y 10 grados, ¿cierto? Algo que me dice acá importante es esto, temperatura, pues usted sabe que si no se encuentra este ángulo de incidencia o este ángulo de incidencia muy bajo, va a haber mayor fricción sobre estos elementos, bajo movimiento relativo puede aumentar la temperatura y puede disminuir la vida o las horas útiles de trabajo de la herramienta, ¿cierto? Y afectar como tal la superficie de la pieza que estamos conformando. Encontramos el ángulo de filo. ¿Sí? Ese ángulo de filo beta es el ángulo formado por la cara de incidencia y la cara de desprendimiento de material, y sobre esa cara de desprendimiento de material es donde teníamos ese ángulo gamma, ¿sí? Que ese ángulo gamma es entre el ángulo entre la cara de desprendimiento de material y la dirección, una dirección perpendicular a la superficie de corte, que decía que ese ángulo gamma se obtiene pues inclinando, dando la inclinación correspondiente, refrentado por ejemplo en la torreta de nuestro torno. ¿Sí? Podemos tener este ángulo pues ser comprendido entre menos 5, o sea respecto a la dirección perpendicular, ¿sí? A esta línea punteada yo puedo tener un ángulo negativo como observamos acá, desde menos 5, y máximo podemos tenerlo 30 grados, digamos que es lo permisible en el ángulo que puedo tener una herramienta de corte. Otros puntos importantes sería tener en cuenta el A sub D y el A sub C. El A sub C corresponde al espesor de la viruta indeformada, ¿cierto? Quiere decir que este A sub C está determinado de una u otra manera por la profundidad de corte. El A sub C. El A sub D corresponde al espesor de la viruta deformada, ¿sí? Digamos que este es el espesor de la viruta después de que se ha sufrido como tal la deformación en el material, ¿sí? Producido por el movimiento relativo entre la herramienta de corte y entre el material que estamos mecanizando. También encontramos otra parte importante y hablábamos anteriormente que era respecto al ángulo de inclinación de un plano inclinado, ¿sí? Ese ángulo de inclinación se conoce como phi y ese phi es el ángulo de deslizamiento. En el corte ortogonal se ha encontrado que donde se produce esa deformación del material es sobre un plano inclinado. Sobre ese plano inclinado tenemos cargas cortantes. Tenemos cargas cortantes, quiere decir que sobre este ángulo inclinado tenemos una deformación angular que es la que me permite que haya un desprendimiento de material. ¿Sí? Que haya un desprendimiento de material. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Sobre este ángulo de deslizamiento tenemos un plano de deslizamiento y en ese plano de deslizamiento es donde se produce la deformación del material, de la pieza que estamos mecanizando, ¿cierto? Entonces corresponde al ángulo formado entre la superficie de la pieza y el plano de deslizamiento, que podemos encontrarlo ahorita. Vamos a ver algunas generalidades de cómo lo hacemos. Entonces, podemos acá
tener en cuenta otro parámetro dentro del modelo ortogonal y es lo correspondiente a la relación de grueso de la viruta. De grueso de la viruta o espesor, vamos a llamarlo grueso o espesor. Dice que esa relación de grueso de la viruta es A sub D sobre A sub C, donde A sub D es el espesor de la viruta después de mecanizado y A sub C antes de